Amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. En este momento estamos en el puente que cruza el río Moctezuma. Vamos con destino al municipio de Tampacán. Tampacán. Fuimos invitados a un evento porque se levanta, la levantada de máscaras le llaman. Y bueno, vamos a describirles este lugar. Cuando vengas a Tampacán tienes que pasar por dependiendo de dónde te muevas, por este puente. Muy bien, el río Moctezuma atraviesa este municipio. Con mucha precaución vamos a ir cruzando hacia mi mano izquierda, donde también podemos apreciar otra toma de la parte del río. Allá al fondo vemos un botecito de pesca. Y aquí serpentea el río Moctezuma. Hacia el frente es río arriba. Más adelante seguiría Huesco, la hermana república de Huesco. Y así sucesivamente hasta llegar a Tamazunchale. Y se sigue el río, o más bien viene bajando. De hecho viene bajando. Entonces, repito, mano derecha es río abajo, con destino a Tampico, el Pánuco. ¿Sí? Mano izquierda, con destino a Tamazunchale. Muy bien. Entonces yo voy a mis espaldas, voy camino a Tampacán. Bien, amigos, pues ya estamos aquí. Los arcos que nos dan la bienvenida, el arco principal a la entrada de Tampacán, que quiere decir lugar de cimientos. Foto. Foto. Y bueno, pues vamos a ver cómo se pone el festival. Es el cierre ya de Chantolo. Es la levantada de máscaras. Culmina el Chantolo 25. Nos veremos el año que entra. Yo con este video termino mi sección de videos de Chantolo para hacer otro tipo de contenido. Pero vamos a seguir. Y traigo mi morral, porque aquí en este morral traigo algunos detalles que tengo que regalar. Aquí traigo algo que quiero que vean. Son este tipo de detalles que voy a regalarles a algunas personas que me contestan algunas preguntas, ¿sí? Entonces, por eso porto mi morral. Y bueno, seguimos. Nos cae la tarde con esta fiesta. Muchos participantes se van a dar presencia en este lugar. Ahí está la pista abierta para todas las comparsas en esta noche. San Martín Chalchicuautla, Tampacán, Matlapa, Ciudad Valles y Gilitla y no me acuerdo ni quién más. Venga, vamos a disfrutar esta tarde. Vamos a este lado, vénganse. Aquí ya vienen las autoridades municipales en este desfile. Miren nada más, me voy a quitar de cuadro para que lo vean de este lado. Sí. Si puedes hacerte más para acá, vente, por aquí. Pero están grabando, por aquí mira. Aquí está el comienzo de este cierre de Chantolo 2025 en Tampacán. Vámonos más para allá. Vente. Vamos a cruzarnos por aquí, vénganse por este lado, para no perder detalles, vénganse por aquí, por favor. Miren. Todos los participantes en el centro de Tampacán. Una fiesta muy colorida, muy pintoresca. Este es el fin del Chantolo 2025. Esta es la comparsa de Tampamolón. Y ellos son los rajones, mira, rajones de Tampamolón, presentes. ¡Au! Venga. ¡Ah! Mira nada más. La comparsa de Tampamolón. Gracias a la invitación a los amigos de los vagos del pueblo de aquí de Tampacán.
que han rescatado esta tradición año con año. Vean cómo estos comanches de Tampamolón, vean nada más la comparsa de Tampamolón presente. Qué bonito desfile. Diablos, comparsa la tradicional de la muerte, el Mictlán. La tradicional de Mictlán, de la hermana de la República de San Antonio. San Antonio presente. Creo yo trae, miren, hasta a un volador de Tamaletón se les escapó. Bien, siguen aquí voladores de Tamaletón, miren, representantes ya muertos de Danza de las Varitas, Tancanwitz, grandes comparsas de municipios hermanos de la Huasteca Potosina. Herencia Huasteca, una de las comparsas más grandes de San Martín Chalchicuautla. Hay algunos amigos ahí, algunos amigos participando, como la muerte que está ahí al fondo, que lleva en su cabeza una víbora, en su parte de enfrente una víbora. Sí, esa es la muerte. La mamanina, miren, esa muerte lleva su guadaña muy bonita, muy interesante. Creo que se cierra esta comparsa, se cierra este desfile con la presentación de San Martín Chalchicuautla. Los Diablos, la Vieja, la Muerte y el Diablo. Bien, amigos, cerramos este desfile de comparsas en Tampacán, municipio de Tampacán. Vamos a ver cómo nos presentan sus bailes pintorescos, sus bailes tradicionales en este cierre de Chantolo 2025. Córtale. A ver, vamos a ver. Buenas tardes. ¿Quién es el que elabora este trabajo? Mi padre. ¿No se encuentra ahorita aquí? Pero tú le ayudas y nos puedes platicar. ¿De dónde son ustedes? De Ciudad Valles. Ah, vienen de Valles. Ah, nosotros también. ¿Y ahí dónde se localizan? ¿Dónde está el taller o cómo trabajan? En nuestra casa. En la calle Laguna 179. Colonia Lomas de San José. Lomas de San José. Está muy bonita, muy elaborado el del trabajo. Mira cámara cómo está. Sí, mira. Los 4 elementos. ¡Ah! Oye, ¿cuánto vale un trabajo como este? Mi papá las da en 2.200. ¿Perdón, cuánto? 2.200. 2.200, y es sobrepedido también, ¿verdad? Sí. Bueno, pues aquí vamos a poner abajo el teléfono de estos fabricantes de máscaras, mascareros de Ciudad Valles, sí, para que si quieren contratar sus servicios, lo hagan por medio de un WhatsApp. ¿Qué número es? El WhatsApp es el 481, no me lo sé, pero espera. Le paso el número, es 481-331-9508.
aquí está trabajando un amigo, miren, si me permiten pasar por aquí. Vamos a ver aquí, mira, acércate ahí cómo está trabajando. Está haciendo, elaborando una máscara, está haciendo el hueco para poner la cara, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Abraham Solórzano Sánchez, ¿De dónde? de Ligo, Veracruz, Rancho Alegre, Ligo, Veracruz. ¿Qué personaje estás haciendo? Una máscara de Catrín, calavera con bigote. Ah, muy bien, muy bien. Salen varios trajes, como Catrín también, como vaquero, novio. Cualquier personaje de hombre le queda una calavera con bigote. A ti ya te había visto, creo, en Aquismón, en el Festival de la Huasteca. Sí, ya, hace unos años, sí. Ya, sí, cómo no. Pues te haces unos trabajos muy buenos. Sí, gracias. ¿En qué WhatsApp se localizan? Estamos al 833-389-5272. Ahí están las redes sociales. Máscaras Abraham. Estaba trabajando en una mascarota esa vez. Chingona. No, muy bien. Miren esta muerte, puedo tocar, puedo. Miren. Dos, 2,500. Pueden hacer su pedido en ese WhatsApp que les vamos a dejar aquí en pantalla. 2,500, miren. Es un trabajo artesanal. Vamos. Gracias, sí. Pero algo que no puede faltar es la música tradicional de esta región, a través de los sones o picuetes, como se les conoce. Tenemos la participación de nuestros músicos, que ya sea grabada o en música viva, acompañan a cada una de las comparsas en esto que es el trío huasteco, en el que el elemento fundamental. ¿Quién es el bueno? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Osvaldo Martínez Francisco, soy artesano del municipio de Huehuetlán. Puro Huehuetlán aquí presente. Tienes máscaras de diferentes personajes. Háblanos de alguno en particular, por favor. Mire, pues tenemos, por ejemplo, algo como un guerrero jaguar, que está de este lado. Mire, que es lo que pues ahorita están pidiendo mucho, ahorita en las comparsas, que se está, pues sí, están pidiendo de este personaje, que es muy característico, pero también uno de los personajes más que solicitan más, pues es la muerte. Ya de ahí ellos le ponen el penacho o ya sea su creatividad. Ajá. Este viene siendo como 3 en 1, ¿no? Porque tienes la muerte, el jaguar y un comanche, ¿no? Sí, así es. Pero eso tú lo creas, tú lo piensas o te lo piden. Pues, ¿Es un diseño tuyo o te lo piden? no, me lo piden. Sí, nada más me mandan el diseño y yo lo replico. Ah, muy bien, interesante. Entonces, en Huehuetlán tienes tu taller, me gustaría ir un día a visitarte por allá. Mira, este es un personaje de Huehuetlán.
Platícale a la gente de en qué consiste este personaje. Hay una danza que es de los huehues, que es de una comunidad vecina que se llama Tanzumás. Ellos pues se visten, bueno, se pintan más bien. Ajá. Sí, se pintan porque andan encuerados prácticamente. Sí, nada más usan un short dependiendo al personaje, el color del personaje, y ya ellos se pintan todo el cuerpo y usan una mascarita. Es similar a este personaje. Ajá. Está muy bonito, muy detallado, muy curioso. Sí. Un trabajo como este, ¿cuánto vale? 1500. 1500. ¿Y esta muerte? Esos están en 1000 pesos. Miren, es una muerte sencilla, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Qué bonitos trabajos, ¿eh? Ábrete, a ver, cálalo con él, a ver, de aquel lado, mira, para que se vea acá. A ver, de este lado. Dale, date. Eso. Puro quismón, eso. A ver. Muy bien, Es que lo haces con... Este es mecate de nylon y la punta de rafia. Rafia, ¿verdad? Y el de él es también de nylon, pero es de agujeta. Pero se oye casi igual. Es que no importa cómo lo hagas, simplemente como le digo a él, búscale el peso y va a sonar. Y va a sonar Como bien. una 22. No podríamos dejar pasar de hacer mención a una gran Foto, es que mi camarón me falta. A ver, préstame uno, ¿qué? ¿Se puede o no? Sí, este. que este año A ver, usted quiera. Vamos a calar este, miren. pero se le recuerda en cada baile, en cada verso y en cada uno de los corazones. ¿Cómo es? Fuerte el aplauso para él hasta donde esté. Seguramente el espíritu presente en esta festividad de Chantolo, ya en la parte final de esta edición 2025. Ahí va. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tú elaboras el trabajo? Sí, mi nombre es José Enrique Hernández Cecilio, vengo del municipio de Tanquián. Yo soy maestro artesano, me dedico a elaborar máscaras para la fiesta de Chantolo y trabajos de todo tipo. Este es el personaje de allá, de la zona de San Vicente, ¿no? De Tanquián. De Tanquián, San Vicente, el torito, el charro, la mujer, la Catrina, y son varios que representan. Sí, porque según la zona o el municipio son diferentes personajes, ¿no? Sí, varía según la zona, o sea, el personaje que distingue cada municipio. Esta muerte está padre porque tiene un penacho de flores y está muy detallado. Sí. Esta pues es una Catrina,
por el tocado de flores y calaveritas, es una catrincita, pues tiene tocado de flores y está maquillada esta es representativa de otro municipio, pero igual cualquier diseño lo estamos manejando nosotros. Te los mandan a hacer, ¿no? Sí, o sea, la idea que traiga el cliente es la que nosotros elaboramos. Si ya trae su diseño, pues nada más de elaborarlo. ¿En qué número te pueden localizar? ¿Un WhatsApp? Tarjeta, ¿tienes? Mira, aquí tenemos una tarjetita. Mi taller se llama Taller de Máscaras Tanquián, Xochicali. Estamos ubicados en el municipio de Tanquián, en la calle Mariano Jiménez, esquina con Nicolás Bravo, en la colonia Terraplén. Ahí cuando gusten, ahí tenemos un tallercito. Muy bien, pues ya escucharon a todos los que nos ven. Si quieren un detalle, una máscara de recuerdo, se las pueden mandar a otros estados, municipios, etcétera, ¿verdad? Cualquier diseño, o sea, se lo elaboramos sin ningún problema. Pues muchas gracias, muy bonito tu trabajo. Vamos, gracias. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Siga sonando para que Tapacán siga zapateando. Bueno, pues un gusto encontrarme aquí a mi amigo, gran amigo de Gilitla, al maestro Benny, conocido por todos en el municipio de Gilitla y en varios lugares. Es un gusto encontrarte. Quiero que me platiques de todos tus logros como maestro de danza, de tus niñas que se fueron a participar a otros países. Dime tú de Gilitla lo que quieras, el micrófono es tuyo. Gracias, Jorgito. No, hombre, pues felices donde ella baile, tú sabes que ahí vamos a estar. Muy contento porque, bueno, a final de cuentas, vivir esto, vivir nuestras tradiciones, vivir lo que nos apasiona, pues nos trae y nos hace encontrarnos con buenos amigos. Contento, feliz de ser de la Huasteca, lo posté por ahí hace un rato, feliz de estar en Tampacán, donde realmente hemos visto una de las mejores fiestas, la culminación de una de las fiestas grandes de la Huasteca. Igual en Gilitla, digo, pues también está muy padre la tradición allá de aquel lado, pero bueno, acá todavía tenemos más arraigo. Ojalá de verdad que esto nos sirva para que pues también le echemos más ganas allá en el pueblo, y obviamente viendo ese tipo de reportajes pues se voltee más para acá y pues que nos acompañen a conocer realmente cómo se viven estas fiestas de color, estas fiestas de tradición, en donde se honra a la muerte, pues digo, a final de cuentas, todos vamos para allá efectivamente. Y bueno, te platico un poquito, pues ahí estamos trabajando, mira, siempre hemos estado en este rollo de la danza, del baile,
Y me preguntabas de mis hijas, feliz porque en ellas veo reflejado mucho de lo que no pudimos en algún momento nosotros hacer, ¿verdad? Ahora, en meses pasados, una de mis hijas estuvo en África, fue una gira, fue invitada a bailar, a representar a la Huasteca Potosina bailando guapango. Fíjate que eso nos llenó mucho de emoción. Una de ellas, ¿no? Sí, tiene ya, yo creo que más de 20 campeonatos nacionales de guapango. Y bueno, eso me llena de orgullo, nos llena de orgullo, porque a final de cuentas no es algo que les obligues a hacer, es algo que les nace. Ver esto hace un rato, se nos rodaban las lágrimas al ver esta fiesta tan grande, tan llena de magia, tan llena de emoción. Y te digo, demasiada. Y fíjate que esto, a final de cuentas, hay que llevarlo a otros lugares. Siempre les digo a ellas que platiquen esto. Gracias a eso salió la invitación a República Dominicana. Acaba de llegar ahorita, estuvo en la embajada el embajador de Cuba, muy interesado en este tipo de fiestas. Y bueno, creo que ahorita ya, gracias a Dios, en cada una de las giras sale otra invitación. Si Dios quiere, por ahí estará pronto en Taiwán. Y pues yo creo que nos pegamos a dar a conocer esto. De verdad, Jorgito, me da mucho gusto que te vi por ahí en varios reportajes y me da gusto que seas tú quien ande transmitiendo, dándole a conocer al mundo. Pues ¿quién más? Alguien que sepa, porque encuentras a cada gente, ¿no? Claro, pues mira, aquí encontramos a los amigos. Sí. No, pues es un gusto compartir. Ya tenía ganas de platicar contigo de esto que me estás platicando, de tus niñas. Y pues me da gusto que gente como tú logres pues, tenerlas a ellas en los mejores niveles, digamos, estándares de baile guapango, ¿no? O sea, mis respetos, siempre fuiste una persona bien dedicada y pues te conozco y me da gusto que compartas para mi canal y para los amigos que nos ven en cualquier parte del mundo, porque pues de que nos ven. Pues nos vamos a seguir, nos despedimos, dejamos plática pendiente para otra ocasión, ¿vale? Adiós. Foto. Pero la gente de San Martín le ha puesto ese nombre. Bien, amigos, estamos aquí con el trío que acompaña a la comparsa Herencia Huasteca de San Martín Chalchicuautla. Ya los he visto, están perros, y los he escuchado también. ¿Sabes qué? Me gusta un son que se llama La Bamba. Está muy chingona esa de La Bamba, pero eso lo han inventado ahí, ¿no? ¿O cómo? Platícame. Era una versión de mi abuelito, de la que yo me sé, pues es la versión de mi abuelito. Posteriormente, pues él me dejó la herencia y de ahí el nombre de la comparsa, Herencia Huasteca. Y pues sí, realmente se llama La Bamba, pero es a un estilo como de San Martín. ¿El trío se llama? Herencia Huasteca. ¿También? Herencia Huasteca, sí, pues es que somos el trío de la comparsa Herencia Huasteca como tal. ¿Quién fue primero, el trío o la comparsa? No, es la comparsa, nació con el trío. Cuando nació la comparsa, realmente mi abuelito ya no podía tocar, entonces fue parte como del nombre, el hecho de que Herencia Huasteca era herencia por la parte de mi abuelito, y además de pues, los bailadores que tienen a sus hijos, o más ¿cómo te puedo decir? O la enseñanza que se le va dejando de la tradición, entonces de ahí el nombre de Herencia Huasteca, pues porque todos somos huastecos, güey. Entonces de esa forma decimos Herencia Huasteca, ¿no? Ahí nació el trío junto con la comparsa. Ah, muy bien. Tantito de La Bamba, ahí nomás para calentar motores. Sigue La Bamba, un cachito de La Bamba, viene de ahí, que se oiga el violín. Este es La Bamba de San Martín, ya escucharon, estamos con la comparsa en vivo, terminando el ciclo de Chantolo.
¿Algo más? Nada que decir, miren, ahorita vamos a pasar, si quieres seguir grabando pues, parte de la comparsa, de la presentación que vamos a hacer. Nos adelantamos porque ya... Profesionales, adelante, adelante, venga, venga, vamos, con todo, con todo. Amigos, esta es la presentación de la comparsa Herencia Huasteca de San Martín Chalchicuautla. Una maravilla, son más de 400 personas participando en este baile. Es un baile con vía, es un baile con ritmo, con temática, no es nada más así, porque sí. San Martín Chalchicuautla, de aquel lado tenemos la zona de coles, puros coles, aquellos son coles, vente para acá, mira, por aquí son los coles, aquí son los coles. ¡Toma la foto con los coles! ¡Oh! ¡Foto con el cole! ¡Foto con el cole! ¡Foto con el cole! ¡Eso! ¡Foto! ¡Eso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias, cole! ¡Gracias, cole! ¡Gracias por acá! ¡Oh! ¡Cole! ¡Oh! Así se vive la comparsa Herencia Huasteca de San Martín Chalchicuautla. Mucho participante. Creo que se quedó otra mitad. No son todos, no son todos. Sí. Una foto con la mamanina, foto con la mamanina, foto con la mamanina, la mamanina. La Comancha. La Comancha, enseña el látigo, enseña. Eso, eso. Foto, baile, ven.
En estos momentos se organizan para hacer una rueda porque van a perseguir a la vieja. Sí. La estrella de la noche de enfermera Kendra. Kendra a pista de baile. La fiesta continúa, aquí no se acaba hasta que se acaba y estamos aquí con el amigo Iván que nos hizo el honor o el favor de invitarnos. La verdad es una gran fiesta, es mi primera ocasión aquí y estás a un buen nivel, hay mucho participante, tienes una fiesta y una plaza del pueblo de Tampacán, del municipio, muy bonita. Regálame unas palabras para despedirnos. Adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias por asistir el día de hoy aquí a Tampacán, a la fiesta con los vagos del pueblo en este festival Espíritus de las Huastecas en su edición 2025 y esperamos seguir más adelante fomentando la cultura, nuestras costumbres y tradiciones, que lleguen lo más lejos posible y que conozcan la identidad huasteca al 100%. Y el ciclo Chantolo, para concluirlo, aquí en Tampacán es. No, pues muy bien, no nos queda más que invitarlos para que el próximo año o cuando tengan oportunidad de venir por acá a la Huasteca Potosina, se den una vuelta, ¿sí? Tampacán es parte de la Huasteca Potosina y vale la pena que vengas a darte una vuelta, a visitar, a pueblear, dirían algunos, ¿sí? Pueblos mágicos, pueblos originarios, son bienvenidos cualquier persona que nos esté viendo. Saludos, muchas gracias y nos vamos. Suscríbete al canal. La comparsa, los vagos del pueblo, aquí está el logotipo, los vagos del pueblo. Nos vamos. La foto.
aquí con Kendra, unas palabras, porque ya nos vamos, se acaba el show. Ay, qué bueno. Qué bueno que hace 3 años me anduviste buscando y hasta ahorita me encontraste. Eres muy solicitada. Ya sabes. Soy la única. ¿Cómo quedaron este año? Pues no gané, pero gané lo mejor. Qué divertido. Bailar. La madre. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar del canal? Pues que los invito para el próximo año, primeramente Dios, aquí en San Martín, Chachicuautla. Ya saben, la cuna del Chantolo, y aquí los esperamos, ¿eh? Y espero que vengas, perro.
bueno, pues ya nos cayó la noche, 1 de la mañana, ya esto sigue, la música sigue, pero nosotros la verdad ya nos vamos. Muchas gracias a las autoridades del municipio de Tampacán, a los chavos de la comparsa y a toda la gente que nos trató muy bien, a los de la comparsa, a los vagos del pueblo, anfitriones esta tarde. Y bueno, a ti que nos estás viendo, si tienes oportunidad de estar aquí en Tampacán, cuando viajes a la Huasteca Potosina, date una vuelta a Tampacán. Es un pueblo pintoresco, típico, regional. Y bueno, nosotros ya nos vamos. Suscríbete al canal, muchas gracias por vernos. Adiós, adiós, adiós. Nos vamos hasta el próximo año. Gracias, gracias, gracias.